la casa de acuerdo al patrón original, consolidando la casa de acuerdo al patrón original. Les invito que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4 y estaremos leyendo del verso 11 al 16. Amén, hermanos. Ya tienen Efesios capítulo 4 del verso 11 al 16. Nos dice la Biblia: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Les invito a orar. Cierre sus ojitos, incline su cabeza y oremos. Bendito y eterno Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos a ti en esta hora una vez más para darte gracias, Señor amado, por tu santa y bendita palabra, Dios del cielo, que es el fundamento de los apóstoles y profetas, Dios de bondad. Gracias por permitirnos el día de hoy reunirnos en tu nombre en este lugar, en este recinto santo, Dios de los cielos, para que seas tú mismo impartiendo, Señor amado, tu palabra, el consejo tuyo, la admonición tuya, Dios, para cada uno de los que nos encontramos aquí en esta mañana y tarde. Dios de bondad, en tus manos depositamos nuestras vidas. Nos rendimos a ti, nos sometemos bajo tu mano poderosa, Dios del cielo, esperando que seas tu Dios quien nos guíe, nos dirija. Señor amado, nos rendimos en las manos del Divino y Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Señor, sin ti nada podemos hacer. Dios del cielo, dependemos de ti, Divino y Santo Espíritu. Tú has venido para guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Has venido para recordarnos las cosas, Señor, que tú nos has enseñado a través de tu palabra.
Dios bendito, ilumina nuestros entendimientos, despeja nuestra mente. Danos, Señor, de tu sabiduría para poder explicar con sencillez, Dios de bondad, tu bendita, eterna y poderosa palabra, que es viva, eficaz, poderosa, penetrante, cortante, más que toda espada de doble filo, que penetra, Señor amado, hasta las coyunturas y los tuétanos, discierne las intenciones del corazón y divide el alma del espíritu. Oh Dios de bondad, nos abrimos ante ti en esta hora. Aquí estamos expuestos, Señor amado, a tu palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos estos favores y te damos las gracias. Amén y amén. Alabe al Señor. Como les mencioné, esta segunda temática o plenaria es consolidando la casa de acuerdo al patrón original. Hemos leído en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4 del 11 al 16, a donde nos está mostrando que fue Él, amén, el que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios que la Biblia nos enseña. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. Y que es interesante cuando nosotros, al estudiar la palabra de Dios, nos encontramos con temas de esta naturaleza. Debemos de prestarle toda nuestra atención. Ahora bien, ¿qué es consolidar? Esto es dar firmeza o solidez a algo, afianzar, reforzar, fortalecer, reafirmar. Amén. Y estamos hablando de la iglesia. Amén. La iglesia la conformamos todos los creyentes. Amén. Los nacidos de nuevo. Alabado sea Dios. Amén. Que caminamos en el Espíritu Santo de Dios, que nos dejamos guiar por el Señor. Amén. Es a ellos a quienes Dios viene para afirmarlos, afianzarlos. Amén. Edificarlos. Gloria al Señor. Aleluya. Eso es entonces consolidar. Ahora bien, estamos viviendo un tiempo donde en el desarrollo de la iglesia se encuentran términos como redes apostólicas y proféticas, término que para muchos es conocido, pero para otros no. Habemos líderes que pensamos que las redes apostólicas y proféticas son una revelación nueva, pero
en esta cumbre de avanzada, vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 4, el verso 11, que no se trata de una revelación nueva, sino que Dios está direccionando el desarrollo y el funcionamiento de su iglesia de acuerdo al patrón original. Alabado sea Dios. Y el patrón original es el que está establecido en la santa palabra de Dios. Amén. Que debemos de dejarnos guiar y dirigir por la palabra de Dios. En Josué, en el capítulo 1, me parece que es el verso 8, que nos dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Pero que también le está diciendo a Josué que preste atención en lo que las escrituras enseñan. Amén. Y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. El texto que les di no está allí. Alabado sea Dios. Por eso ustedes pueden tomar nota o apunte ahí en las hojitas en blanco que están en el folleto. Bendito sea Dios. Hay tres clases de apóstoles. Primero, apóstol de los apóstoles, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el apóstol de apóstoles. Amén. Él es el profeta de profetas. Él es el evangelista de evangelistas. Él es el pastor de los pastores. Y Él es el maestro de maestros. Aleluya. Amén. En Hebreos 3, 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Lo está ratificando aquí, que Él es el apóstol de apóstoles. Amén. Los 12 apóstoles establecidos por nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en Mateo capítulo 10 los versos del 2 al 4, y ahí nos menciona los nombres de cada uno de los apóstoles. Alabado sea Dios. Amén. Pues por motivo del tiempo, no se los menciono porque usted ya los ha escuchado. Bendito sea Dios. Y son los apóstoles que Él escogió. Inclusive está incluido allí Judas, quien lo entregó. Ahora bien, el ministerio apostólico es el gobierno de la iglesia del Nuevo Testamento. El ministerio apostólico es el gobierno
de la iglesia del Nuevo Testamento. En Efesios 2, del 20 al 22, nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Es donde tenemos que nosotros plantarnos, edificarnos, esto es desarrollarnos, crecer espiritualmente, amén, crecer en el conocimiento de Dios, lo que las Escrituras nos enseñan, pero también crecer en la gracia de Dios, amén, aleluya. Todo esto es importante, alabado sea Dios. Dice el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versos 10 y 11, nos dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Dese cuenta lo que el apóstol Pablo está diciendo. Amén. Como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Cristo Jesús. Amén. La palabra viviente, el verbo hecho carne. Amén. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Sabe por qué existen tantas religiones en el mundo? Porque ellos empezaron con lo que la Biblia dice. Empezaron bien, pero luego escucharon a alguien en una enseñanza antojadiza. Amén. Que no tiene nada que ver, que no tiene sustento en la palabra de Dios, y por eso se desviaron de la fe. De ahí es a donde viene la proliferación de religiones en el mundo. Es entonces importante que nosotros nos edifiquemos en el único fundamento, que es Jesucristo. Amén. La principal piedra. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, vemos que después de los primeros 12 apóstoles, hubo otros apóstoles. Amén. ¿Quiénes fueron estos otros apóstoles? Bernabé, conocido, se llamaba José, era natural de Chipre. Bernabé era un apodo, amén, y era conocido como hijo de consolación. Dense cuenta, era un cristiano de corazón este Bernabé. Cuando el Señor se le reveló a Saulo de Tarso, que iba en el camino hacia Damasco, ahí él recibió la revelación divina, amén. Pero luego de que estuvo él en Damasco, tuvo que salir de ahí huyendo, escapó, amén, y fue a Jerusalén para reunirse con los demás apóstoles, pero ellos rehuían de él. ¿Por qué?
porque sabían que él era perseguidor de la iglesia. Amén. Tiene entonces que Bernabé tomarlo a Pablo, conversar con Pablo, escuchar el testimonio de Pablo, y entonces le puso la mano en el hombro y le dijo: hermanos, ven, vamos conmigo. Alabado sea Dios. Y llegó y se los presentó ahí a los demás. Bendito sea Dios. Dense cuenta. Es entonces ahí cuando ellos lo aceptaron a él como el hombre que Dios también había llamado para ejercer el ministerio de apostolado. Y Pablo fue apóstol de los gentiles. Bendito sea Dios. Los gentiles son los pueblos que no eran del pueblo de Israel. Amén. Nosotros antes de conocer a Cristo éramos gentiles, pero ahora ya no. Tenemos la ciudadanía, amén, del reino de los cielos. Bendito sea Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino para morir en una cruz, dio su vida. Amén. ¿Sabe por qué? Porque nos amó de tal manera, aleluya, que estuvo dispuesto a renunciar a todo. Se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a nosotros. Bendito sea Dios. Amén. Pero cuando escuchamos palabras como esta de riqueza, pensamos nosotros en monedas y billetes. Amén. La riqueza más grande que podemos poseer, hermanos amados, es la salvación de nuestra alma, que esa no la pudimos ni se puede comprar ni con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles de este mundo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Predestinado desde antes de los tiempos de los siglos. Alabado sea Dios. Amén. Para ser nuestro Salvador. Gloria a Dios. Debemos de ser muy caustos para no entrar en la crítica de lo que no conocemos o no nos ha revelado. No vaya a ser que por desconocer rechacemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y nuestros ministerios en este tiempo. El mover apostólico y profético es de Dios. Dios está direccionando a su iglesia al patrón original. Amén. Aleluya. ¿Y por qué nos vuelve a ese patrón? Porque es únicamente de esa manera que podemos estar firmes. Es la única forma en que podemos estar seguros. Es la única manera en que podemos vivir expectantes del inminente retorno de Cristo a la tierra. Alabado sea Dios. Los tiempos en los cuales estamos viviendo, esto está señalando nuestro norte. Alabado sea Dios. Amén. Que está allá. Gloria al Señor. En la presencia de Dios. Entonces, eso no nos debe de preocupar. No tiene que llenarnos de temor ni de miedo. Porque la Biblia dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Alabado sea Dios. Amén. ¿Qué es un apóstol?
Dese cuenta, siempre se tiene ideas, ¿verdad?, erradas acerca de lo que es un apóstol. Y un apóstol es uno que es enviado. Eso quiere decir apóstol. Enviado. Amén. Él envió a sus apóstoles. ¿Para qué? Para que prediquen el evangelio, para que sanen a los enfermos, para que limpien a los leprosos, le den vista a los ciegos, abran los oídos de los sordos, suelten la lengua de los mudos, hagan caminar a los paralíticos y resuciten a los muertos. Amén. Bendito sea Dios. Y el apóstol es quien pone el fundamento, como lo leímos hace un momento, cuando dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Amén. Y sobre ese fundamento es que se levanta la estructura. Alabado sea Dios. El apóstol Pedro está diciendo en una de sus cartas que somos piedra viva. ¿De dónde? De ese edificio que el Señor está edificando y que conformamos la iglesia de Cristo. Alabado sea Dios. Amén. Profeta, anunciador, anuncia la palabra revelada, profecía más segura, trae enfoque y visión. El profeta. Amén. En Proverbios 29:18 dice, sin profecía, esto es sin visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Bendito sea Dios. Amén. Debe de haber una visión. Amén. ¿Para qué? Para que a todos nos guíe hacia el propósito de Dios. Amén. Y el propósito de Dios es que nosotros caminemos de acuerdo a su santa y soberana voluntad. Amén. No los que dicen ser apóstoles y no lo son. Amén. Y hay un grupo de gente que se ha enfermado, dése cuenta, de ese virus y viven de apostolitis, sufren de eso. Alabado sea Dios. En segunda de Pedro 1:19 nos dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Como Dios nos deja saber la importancia que le da al trabajo en equipo. Dese cuenta, como Dios nos deja saber la importancia que el Señor le da al trabajo en equipo. En Eclesiastés 4, del 9 al 12, nos dice la Escritura, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Se recuerda que cuando el Señor envió la primera vez a sus discípulos, los envió de 2 en 2. Amén. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, que mejor son 2 que 1. Amén. Mientras el uno está compartiendo la palabra, el otro no está mirando los pájaros, o viendo volar las moscas, sino que está orando en el Espíritu. Alabado sea Dios, para que el Señor le dé palabra a su compañero.
Bendito sea Dios. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Alabado sea Dios. Amén. Estamos hablando aquí del trabajo en equipo. La iglesia es un equipo, es un ejército. Alabado sea Dios. Comandado por el comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4, el verso 11 dice: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Amén. Verso 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bendito sea Dios. Amén. Debemos de entender la importancia que Dios le da al trabajo en equipo para multiplicar, ya que si uno puede correr 500 metros, dos pueden correr 1000. Amén. Una carga distribuida entre dos, aquí lo ilustró el pastor Juan Carlos. Amén. Con nuestra hermana Isabel, la hizo sentar en una silla y llamó a 3 hermanos y le dijo a uno: levántela, ella es miembro de su iglesia, ¿verdad? Pero le respondió que no podía herniarse al levantarla solo. Amén. Pero luego él dijo: los 3 entonces traten de levantarla. Amén. Y entre los 3 la levantaron. Amén. ¿Por qué? Porque se unieron 3 fuerzas. Alabado sea Dios. De eso se trata el trabajo de la iglesia. Amén. De conformar equipo. Alabado sea Dios. Dos o más ministerios o iglesias unidos por el Espíritu Santo pueden producir efectividad y resultado. Eso es muy cierto. En el cumplimiento de la misión que Dios ha establecido, la efectividad del equipo no está determinada por la habilidad individual, sino por la sujeción y aportación de dichas habilidades a la misión que Dios le ha dado al ministerio, iglesia u organización o familia. Cada líder reconocía que Moisés era su líder, pero que quien había llamado a Moisés al liderazgo era Dios. Aleluya. Amén. Así es como la iglesia llega a entender que el pastor no es el empleado de la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sino el líder que Dios ha levantado para conducirlos a la tierra donde fluye leche y miel, y a cambio la iglesia debe bendecirlo y recompensarlo. Amén. Dese cuenta. No dice criticarlo, no dice
señalarlo, no dice murmurar contra él. Alabado sea Dios. Amén. ¿Usted alguna vez se ha levantado de la cama y un ojo ha estado conversando con el otro y le ha dicho, vamos a tener que pedir que esa nariz sea rebajada para podernos unir mejor? ¿Verdad? O que uno de los pies esté hablando con el otro y le diga, vamos a declararnos en huelga porque no somos malos. ¿Verdad que no? Cada miembro del cuerpo, Dios lo puso a donde debía estar. Amén. Dese cuenta, en su sabiduría, Él nos hizo, nos formó. Alabado sea Dios. Por lo cual, debemos de nosotros vivir cada día agradecidos. Amén. Cada mañana que usted se mire en el espejo, dígale, Señor, gracias por haberme hecho tan guapo. Y las mujeres díganle, gracias, Señor, por haberme hecho tan linda. Bendito sea el Señor. Amén. Sí, Dios nos hizo bien. Él no se equivocó absolutamente en nada. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo del 11 al 14, nos dice la Biblia: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y por qué hay tanta mezquindad en el pueblo de Dios? Dense cuenta. A mí me ha tocado ver que, y no es que esté mal, pero vienen predicadores del exterior, y los hermanos se desbordan en darles regalos. Y al pastor, ni cuando es el cumpleaños del pastor, le dan un regalo. Dense cuenta. ¿Por qué? Porque se han formado un concepto totalmente equivocado. Aleluya. Y aquí estamos en esta mañana para romper paradigmas a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Aleluya. Sigue diciendo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? ¿Alcanza a entender aquello? Alabado sea Dios. Si no, para explicárselo mejor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No está mal, amén, que el pastor reciba una ayuda económica. Es eso lo que está diciendo. Alabado sea Dios. Aquí la Biblia. La correcta interpretación de Gálatas 6, versos 6 y 7,
el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Hay veces este texto lo aplicamos, ¿verdad?, como para echarle maldición a alguien. Tiene que ver en los dos aspectos. Amén. Si usted siembra amor, va a cosechar amor. Aleluya. Si usted siembra compañerismo, va a segar compañerismo. Alabado sea Dios. Amén. Pero si usted siembra mala semilla, odio, habladurías, chisme, eso va a cosechar, porque eso ha sembrado. Alabado sea Dios. Amén. En Lucas capítulo 8, los versos del 1 al 3, este texto tampoco está en su folleto, pero quiero leérselo. Lucas 8, del 1 al 3, mire lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Le servían de sus bienes. ¿Qué le suena eso? Apoyaban el ministerio de Jesús económicamente. ¿Qué estaban siendo? Recíproca con lo que Dios había hecho. Hermano, yo experimenté eso. Aleluya. Hubo una ocasión, allá donde estoy, en La Pancho Jaco, teníamos, me parece como unos 2 años de haber iniciado la obra allí. Y unos hermanos que eran conocidos, porque ellos asistían a la congregación a donde yo nací, me dice un día el esposo del hermano: pastor, tenemos un problema con una de nuestras hijas. ¿Qué pasó? Le digo. Vino del colegio y se encerró en su cuarto y no quiere salir de allí. Tiene 3 días y 3 noches y hace ruido, no sale a comer, no se baña y solamente está haciendo ruido ahí. Le digo: ¿y por qué no me avisaron? Apenas vieron eso, tráiganla acá a la iglesia. La llevaron en la noche. Le dije que la pongan sobre la plataforma de la iglesia. Llamé a un grupo de hermanos de los más consagrados allí y les dije: vamos a orar por ella. Estaba poseída de demonios, se había puesto a jugar la ouija en el colegio, dense cuenta, y demonios habían entrado en ella y por eso estaba así. Empezamos a orar, amén, y luego pues de un corto tiempo el enemigo tuvo que salir de ahí. La dejó totalmente libre. Bendito sea Dios. Amén. Se levantó de ahí sana y buena.
como a la semana fue bautizada con el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Pero el asunto no quedó ahí. Dense cuenta. Estos hermanos tenían negocios en la bahía. Ella traía mercadería de Panamá. Inclusive les vendía ahí a la gente como importadora. Y entonces un día teníamos creo como 2 años que no los veía a ellos, que ellos asistían a otra iglesia. Y entonces me manda a llamar. Voy y le pregunto, ¿para qué soy bueno, hermana? Y ahí me cuenta ella que el Señor la había bendecido y había comprado un local para malecón. Y me pidió que fuera a orar. Amén, le digo, hermano. Pero me dice, también he comprado una casita en la ciudadela Los Álamos y quisiera que vaya a orar. Amén, le digo, hermano. Pero también he comprado un carrito. Un carrito, era un carazo. Una Toyota Land Cruiser. Dese cuenta, de paquete. Amén, le digo. Pero también, pastor, lo hice venir porque un cliente me pagó una deuda que él tenía conmigo con una casa en el Guasmo Sur. Y yo quería ver si usted quiere aceptarla. Le digo, yo aquí estoy, hermana, para recibir casa, villas, carros, negocio y todo lo que sea. Y se me pega la carcajada. Me dice, ¿cuándo la vamos a ver? Mañana mismo, le digo. ¿A qué hora? A tal hora. Ellos me fueron a ver en el carro, a la casa, fuimos allá, me mostraron la casa y luego que nos regresábamos me pregunta, ¿le gustó? Le digo, a caballo regalado no se le mire el diente. Amén. Fuimos allá al negocio y me entregó los papeles. Bendito sea Dios. Amén. Y aprovecho al mismo tiempo para hacer una cuña comercial. La estoy vendiendo. Entonces, quien sepa que alguien desea comprar una casa, está en el Guasmo Sur, Cooperativa Unión de Bananeros, bloque 3. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, entonces, dése cuenta, recibí esa casa sin haber hecho nada. Alabado sea Dios. Porque yo no fui el que la liberé a la chica, fue Dios. Amén. Pero Dios quiere usarlo a usted, quiere usarla a usted. Amén. A todos Dios quiere usarnos. Somos nosotros los que tenemos que permitirle a Él, dejarlo a Él que nos use. Alabado sea Dios. Amén. Pero lógicamente que para eso necesitamos someternos, necesitamos estudiar la palabra, necesitamos creerla, necesitamos atesorarla. Amén. Y necesitamos obedecer al Señor en todo. Amén. Entonces las cosas no serán difíciles. Y mire, ella no fue la única endemoniada que fue liberada. Amén. Hubieron muchos que trajeron a la iglesia a sí mismos poseídos de demonios y fueron liberados. Otros fuimos a las casas a orar y fueron liberados también. Bendito sea Dios. Amén. Aleluya. Y yo nunca he pensado que el Señor me ha dado el gran ministerio de liberación. Amén. Y sacar pecho. Bendito sea Dios. No, porque reconozco que quien lo hace es Él. Amén. Él solamente quiere usarnos como vaso comunicante de su gracia, de su poder. Amén. De su amor, de su bondad y de su misericordia.
Bendecido sea Dios. Aleluya. Si yo deseo una expansión espiritual y manifestación de las bendiciones de Dios en cada área de mi vida, mi salud, mi matrimonio, mi negocio, el ministerio, etcétera, debo bendecir al pastor que Dios ha puesto delante de mí. No lo digo por mí, lo digo por los demás pastores. Amén. No debo dejar que la razón y la lógica me quiten la bendición. Si usted y yo le quitamos lo que Dios ha determinado, le pertenece al hombre o a la mujer de Dios que lo está alimentando y pastoreando, entonces el diablo me lo quitará a mí, porque no hay cobertura ni protección. Aleluya. Amén. Dense cuenta. Ese es el sometimiento. Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos al alfolí. Esto de todos los diezmos es todo, de todo lo que gane, de todo lo que recibe. Amén. Gloria al Señor. Y haya alimento en mi casa. El alfolí era una despensa que había en ese tiempo en el templo, y ahí traían el diezmo del trigo, de la cebada, el diezmo de las ovejas, el diezmo de las vacas, de los machos cabríos, etcétera, etcétera. Amén. De todo lo que ellos sembraban y cosechaban. Amén. ¿Y para qué era eso? Para que ahí se pudra, para que ahí se seque, para que le caiga polilla. No, es para que se alimente la familia de Leví, que era la familia sacerdotal. Amén. ¿Y eso quién fue el mentalizador de aquello? No fue un apóstol, ni un profeta, ni un pastor. Amén. Fue Dios mismo el que lo estableció. Alabado sea Dios. Amén. Y recuerde que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley. Abrogar es quebrantarla, es quitarla. Amén. Él dijo: he venido a cumplirla. Cristo es el cumplimiento de la ley. Amén. Y Él la cumplió por usted y por mí. Bendito sea Dios. Es entonces que nosotros estamos llamados a obedecer lo que la ley nos enseña, lo que la ley nos dicta. Alabado sea su nombre. Aleluya. Amén. Y además sigue diciendo: para que Dios derrame sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Se da cuenta? Amén. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Una iglesia efectiva es la que reconoce el manto de liderazgo que hay sobre el hombre o la mujer que Dios ha llamado. Amén. ¿Se acuerda usted que cuando el profeta Elías estaba ya para terminar su ministerio, el Señor lo guió a ungir, me parece que fue a 3 personas? Y entre esas estaba el sucesor de su ministerio, Eliseo. Estaba arando en el campo, nos dice la Biblia,
con 12 yuntas de bueyes. Dese cuenta, en otras palabras, era un hacendado. Y llegó por ahí el profeta Elías, se quitó su manto y se lo echó encima. Amén. ¿Qué tenía el manto de Elías? La unción del santo. Alabado sea Dios. Amén. Eso es lo que tiene. Por eso es que cuando Eliseo, también Dios le reveló que le iba a quitar al profeta Elías, él ni parpadeaba. Y aunque Elías le pidió que se quedara, él le dijo, no te dejaré. Aleluya. Amén. Y entonces le preguntó Elías, ¿qué desea? ¿Cuál es tu petición? Y él dijo, que reciba doble porción de tu espíritu. Amén. Y él le dijo, difícil cosa has pedido, pero si tú me vieres cuando yo sea quitado, entonces lo tendrás. Amén. Llegaron al Jordán. Elías se quitó el manto, lo dobló y golpeó las aguas. Y las aguas se dividieron y pasaron en seco los dos. Amén. Y allá al otro lado del Jordán, mientras iban caminando, vino un carruaje de fuego, tirado por caballo de fuego. Alabado sea Dios. Y lo arrebató a Elías. Y solo el manto cayó. Amén. Y entonces tomó el manto Eliseo y se volvió por el mismo camino. Llegó al Jordán y lo que vio hacer a su maestro lo hizo él. Dobló el manto y le dijo, golpeó las aguas en el nombre del Dios de mi Señor Elías. Aleluya. Y otra vez se abrió el Jordán y pasó Eliseo en seco. Alabado sea Dios. Amén. Dese cuenta. Y hizo doble cantidad de milagros que lo que había hecho Elías. Bendito sea Dios. De eso es lo que estamos hablando hoy. Amén. De eso es que estamos aquí, para que usted se empodere. Bendito sea Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Potestad es autoridad. En el momento en que hemos aceptado a Cristo, Dios nos vistió de aquella autoridad. Amén. Para imponer manos, echar fuera demonios, liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos. Amén. Abrir los oídos de los sordos, soltar la lengua de los mudos, resucitar a los muertos. Alabado sea Dios. Amén. Es hacia allá a donde Dios está enrumbando la iglesia. Aleluya. Bendito sea Dios. Lamentamos, hermanos, el tiempo no es nuestro mejor aliado. Amén. Pero ahí ustedes tienen el folleto que se les entregó y ahí está la conclusión de cada una de estas plenarias. ¿Quiere que siga 2 horas más? Por mí no hay inconveniente. Alabado sea Dios. Amén. Decíamos que una iglesia efectiva es la que reconoce el manto del liderazgo que hay sobre el hombre o la mujer de Dios, que ha sido llamado. Amén. Entonces, sobre ese lugar
empezarán a desarrollarse los talentos, dones y ministerios que en funcionamiento llevarán a que esa iglesia establezca el reino de Dios con tal efectividad que empezarán milagros, prodigios y maravillas. Una iglesia no es efectiva porque realiza más ayuno, vigilia o retiro, sino porque se está moviendo de acuerdo al diseño y propósito de Dios. Aleluya. En Josué, capítulo 1, del 6 al 8 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que enfrente. Amén. Razón tuvo el Señor de decir que desde la muerte de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos o valientes son los que lo arrebatan. Alabado sea Dios. No se deje usted robar la bendición que Dios le ha dado, que el Señor le ha concedido. Alabado sea Dios. Usted es un hijo y una hija de Dios, y usted tiene autoridad sobre los demonios, sobre el diablo, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas. Alabado sea Dios. Amén. Bendito su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Mire, aquí está la verdadera prosperidad. No es los que predican y enseñan la prosperidad. Bendigan a sus líderes, a sus pastores, a sus padres, y no permitan que se bloqueen sus bendiciones. Alabado sea Dios. Y bendecir es honrar, es respetar, es cuidar, es proteger, es proveer. El mover de Dios para este tiempo no es otra cosa que realizarse y ajustarse al modelo bíblico de el liderazgo. Amén. Y ese modelo está aquí en la santa palabra de Dios. Le invito a estar de pie. Vamos a orar para concluir. Amén. Bendito Dios y eterno Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Dios, por las bendiciones que has impartido a nuestras vidas, Señor amado, hasta este momento, Señor, y sabemos que tú continuarás derramando de tus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Gracias, Dios, te damos, Padre Celestial, oh Dios bendito, por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a atesorarla en nuestros corazones, Dios bendito, para ponerla en práctica
en nuestro diario vivir. Y entonces veremos el mover tuyo, Dios amado. Veremos, Señor, la manifestación de tu Espíritu, oh Dios Santo, trayendo bendición, usándonos, Padre querido, maravillosamente. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Dios? Gracias, Señor.